Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos un año más a las jornadas de la OMIC en este año 2025, organizadas con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Algunos seguramente me conocerán de ediciones pasadas. Mi nombre es Carlos Morales y estaré acompañándoles como moderador de este encuentro que hemos preparado pues, para abordar temas de gran relevancia en el ámbito del consumo y la protección de nuestros derechos como consumidores. Este evento, que como cada año celebramos por estas fechas, bueno, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que es el 15 de marzo, pero bueno, que en este caso, pues 5 días después, estamos aquí realizándolo de manera online para facilitar el acceso a todas aquellas personas interesadas en conocer sus derechos y obligaciones dentro del mercado de consumo. Y bueno, pues contaremos hoy con la participación un año más de un ponente de referencia en esta materia, el catedrático de Derecho Civil y abogado Pascual Martínez Espín, que un año más nos acompaña para aportar su conocimiento y experiencia en temas claves como la seguridad en Internet y las compras online, así como otras cuestiones como garantías y reparaciones o reclamaciones en diferentes ámbitos de consumo, así como créditos revolving. Un año más, el objetivo desde la OMIC es que estas jornadas supongan un empoderamiento del consumidor, brindándoles información práctica y herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones en sus compras y sobre todo pues, en aquellos servicios y también reclamaciones. Recordarles que a lo largo de la jornada tendrán la oportunidad de participar enviando sus preguntas a través del chat y luego al final de cada uno de los dos bloques en los que consistirá esta jornada, pues abriremos el espacio para responderlas. Y nada, y sin más preámbulos, yo pues voy a presentar este primer tema del día, que se trata sobre la seguridad en Internet y las compras online, que como ya sabemos, pues cada vez las compras online están transformando mucho la forma de consumir, trayendo consigo diferentes novedades y obviamente pues diferentes riesgos como pueden ser los fraudes, suplantaciones de identidad, vulneraciones de nuestros derechos como consumidores digitales. Y bueno, pues para profundizar en este tema, de nuevo presento a Pascual, eh, que como ya he dicho, pues bueno, le hago una pequeña introducción para que el que no lo conozca pues se haga un poco una pequeña idea. Cuenta con más de 32 años de experiencia docente, es investigador principal del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha trabajado como magistrado durante 17 años y actualmente es director del Máster en Economía y Derecho de Consumo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además es abogado especializado en Derecho de Consumo, Bancario y Cláusulas Abusivas. Profesor Martínez Espín, muchas gracias por acompañarnos un año más. Y sin más, yo le cedo la palabra para que nos introduzca en esta primera charla. De nuevo, recordarle simplemente que el que quiera eh, eh, preguntar dudas, que pueda hacerlo a través del chat y que al final de cada ponencia, pues estaremos encantados de responderle. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como es preceptivo, pues conviene agradecer a la UMIC del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues la invitación que me hizo en su día para estar esta mañana con todos ustedes. Es un placer estar con ustedes para celebrar el Día Mundial de las Personas Consumidoras, que como bien apuntaba Carlos, pues tiene lugar el día 15 de marzo de cada año. Bien, el objeto de mi intervención esta mañana, yo estaré con ustedes durante dos ponencias. La primera de las ponencias tiene por objeto analizar, como apuntaba Carlos, el tema de las compras online y la seguridad en Internet. Esto va a ser un primer bloque de temas que podemos abordar. Y el segundo bloque va a tener por objeto las reclamaciones más frecuentes en materia de consumo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Lo que yo pretendo es pues exponerle las últimas novedades en esta materia. Como ven, son dos temas interrelacionados. En primer lugar, las compras online, qué derechos tenemos los consumidores como usuarios o compradores a distancia o online. Y en segundo lugar, los riesgos que estas compraventas o que estas contrataciones pueden tener para los consumidores. Y eso nos llevará a analizar el tema de la seguridad en Internet. Bueno, voy a iniciar mi presentación con esta afirmación.
yo creo que el comercio digital crece, pero también los riesgos. Y la seguridad no es una opción, es una necesidad. A partir de ahí, pretendo hablarles un poquito de este tema. Vamos a hacer una pequeña introducción al Día Mundial del Consumidor, al comercio electrónico y a los riesgos de seguridad. Después analizaremos las amenazas y riesgos en las compras online, cuáles son los fraudes más comunes, el phishing, el smishing, el farming, las web falsas, los robos de identidad, algunos problemas de pago con las plataformas. ¿Quién no ha oído hablar de las plataformas digitales, los marketplaces, etcétera? Después brevemente estudiaremos el marco normativo de las compras online para, a continuación, estudiar algunas buenas prácticas para consumidores y unas tendencias futuras en seguridad y en comercio electrónico. Finalmente, haremos unas recomendaciones finales. Entonces, a modo de inicio, ustedes saben que desde que John Fitzgerald Kennedy, allá por los años 60, en un discurso a la nación, mencionó por vez primera la necesidad de proteger a los consumidores, pues desde entonces se ha evolucionado mucho en la protección de los consumidores. Y especialmente en el tema que nos ocupa, que son las compras online y los derechos que tenemos los consumidores cuando compramos online y en particular también el tema de la seguridad online. Esto es un poco lo que motiva esta primera intervención. Y yo les pregunto este tema. ¿Confías en todas tus compras online? ¿Cuándo sí y cuándo no? Pues vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. En primer lugar, vamos a presentar el comercio electrónico. Todos sabemos que son transacciones que se realizan a través de Internet, por tanto a distancia, y que pueden tener distintas modalidades. Lo más típico y lo que a nosotros nos interesa en el Día Mundial de las Personas Consumidoras son las contrataciones que realizan los consumidores con empresarios. Esto es lo que se llama una relación de consumo y, por tanto, contratos business to consumer. Existen otros tipos de ventas por Internet, los empresarios también compran y también nos afectan en muchos casos las compras entre particulares. ¿Habéis oído hablar de las compras a través de distintas plataformas de intermediarios, Wallapop, Vinted, donde ahí las transacciones se realizan en una gran parte entre particulares? Un particular le compra una prenda de ropa a otro, le compra unas zapatillas deportivas a otro particular. Bien, a nosotros básicamente nos interesan las relaciones de consumo entre un consumidor y un empresario, ¿vale? Y esto pues cada vez va evolucionando más, ¿vale? Se utilizan más las plataformas digitales y ello plantea nuevos problemas al mundo del derecho, al mundo jurídico. ¿Cómo responden estas plataformas que actúan de intermediación? ¿Quién no ha contratado alguna vez con Booking o quién no ha comprado en Amazon? ¿Vale? ¿Y qué problemas plantea esta contratación online? Los problemas que plantea, sin duda, son las amenazas y los fraudes. Entonces os pregunto yo, ¿es seguro comprar en línea? Ayer, impartiendo una clase que yo daba aquí en mi ciudad con la Universidad de Mayores, yo les preguntaba a mis alumnos que si compraban por Internet y cuáles son las experiencias que habían tenido en sus compras. Evidentemente, las compras por Internet tienen muchísimas ventajas, accedemos a un mundo globalizado de productos y de servicios, ya no nos limitamos a lo que nos ofrezca un determinado establecimiento, sino que tenemos un abanico de opciones mucho más amplia. No obstante, esa globalidad también tiene algunos riesgos. Existen fraudes y estafas, existen sitios falsos, productos inexistentes. Existe el riesgo de robo de datos. Aquí se utilizan una serie de expresiones inglesas, que si el phishing, que si las filtraciones de información financiera, el smishing, el sexting.
Ahora hablaremos un poco de todo eso. También existen problemas con proveedores, porque ya no es como antiguamente, donde te ibas a un establecimiento y si tenías algún problema, pues sabías que el establecimiento iba a seguir allí y podías reclamarle, etcétera. Pero junto a eso existen amenazas también. Existen los llamados virus informáticos, los llamados ataques a determinadas plataformas de pago, el robo de datos. Cuando damos nuestros datos, pues hay que ser muy cautos. Y por supuesto, los últimos años, ¿vale? Pues existen numerosos fraudes que hacen alertar a los consumidores y a las administraciones de consumo. Para que nos demos una idea de la importancia que tiene el comercio electrónico, yo les pongo en pantalla algunas estadísticas. Fíjense que en los últimos años, en los últimos 5 años, el comercio electrónico, básicamente desde la pandemia, se ha incrementado un 56% y actualmente más del 20% de las ventas minoristas a nivel mundial se hacen a través de Internet. Por tanto, ¿vale? Hoy en día, las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, aportan nuevas experiencias a los consumidores. ¿De acuerdo? No obstante, siempre tenemos el riesgo del fraude, de los fraudes y de la ciberseguridad. Hoy mismo me despertaba con la noticia de que mi universidad acaba de celebrar un convenio con INCIBE, un organismo de protección de ciberseguridad de carácter estatal, que lo que pretende pues, es luchar y advertirnos tanto a las empresas como a los consumidores de los riesgos que tiene la contratación a través de Internet. Por tanto, en esta primera ponencia lo que pretendo es poner sobre la mesa y abrir un debate para que ustedes puedan participar sobre los riesgos de la contratación a través de Internet, los derechos que tenemos como consumidores, es decir, pues en unos contratos que celebramos con empresarios, pues vamos a tener unos derechos, vamos a tener una normativa que va a regular todo esto y al mismo tiempo que podamos aprender buenas prácticas de seguridad y que ello nos proporcione unas compras seguras. Evidentemente, uno de los puntos débiles de la contratación electrónica, del comercio electrónico, son los riesgos de seguridad. Ahora que conocemos que hay riesgos, ¿vale? Veamos cómo protegerlos y cómo realizar compras seguras, ejerciendo los derechos. ¿Cuáles son los fraudes más frecuentes en las compras online? Pues yo he sintetizado 4 de ellos. En primer lugar, el phishing. El phishing son correos, y ahora les enseñaré algún ejemplo, fraudulentos que nos simulan entidades bancarias, entidades de suministros, de la luz, del agua, administraciones públicas, por ejemplo, la Policía Nacional, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, donde lo que pretenden es engañar, ser un fraude a los consumidores. El smishing son SMS engañosos con enlaces maliciosos, lo que se llama el malware. El farming son redirigir al consumidor a páginas falsas con intención de robarle sus datos o sus credenciales. A veces pensamos que estamos en una página que conocemos, que nos inspira seguridad, cuando en realidad estamos ante una página falsa. De forma que al introducir nuestros datos, pues se va a producir un robo de datos personales. Y por último tenemos las páginas web falsas, tiendas fraudulentas con productos inexistentes. Pues bien, veamos algunos de estos ejemplos. Miren un primer ejemplo. Se han dado recientemente varias oleadas de mensajes, SMS y correos fraudulentos suplantando a la Dirección General de Tráfico y que llegaban a nuestras bandejas de correo electrónico. Varios ejemplos donde pues, se advertía de que se disponía de un plazo para pagar una multa pendiente de pago y se daba la opción a través de un enlace para consultar
pues un expediente o para proceder al pago de dicha multa que a lo mejor evidentemente no nos costaba. Con ello lo que se pretenden es robarnos datos de identidad. Para ello, pues utilizan diversas técnicas de ingeniería social, es decir, engaños directos, ataques de malware, es decir, software espía que roba credenciales, bases de datos vulneradas, es decir, a veces asistimos a noticias de que nosotros que habíamos contratado con una determinada plataforma, con una determinada empresa de seguros, de venta, etcétera, pues ha sufrido un ataque de los hackers y que por tanto nuestros datos se han podido ver comprometidos o vulnerados. Junto a eso, pues existen otros tipos de ejemplos, como suplantación de identidades en redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto que algún conocido, algún famoso, pues le habían hackeado su cuenta en una determinada red social, en X, en Instagram, en TikTok, etcétera? Y por supuesto, también en las compras online hay un riesgo de casos de fraude en las tarjetas. Han utilizado los datos de nuestra tarjeta, ¿vale? Nos han clonado nuestra tarjeta, etcétera. Por eso decimos que este tema es muy sensible, que se pueden producir amenazas como la interceptación de datos bancarios, podemos utilizar dispositivos que estén infectados por un software espía o incluso la falsificación de pagos digitales. Por eso siempre se recomienda, ¿vale? Pues seguir una serie de medidas de seguridad. Tenemos en España la Ley de Servicios de Pago, que es al final en lo que se traduce una compra online, es decir, la parte final de la compra online no es solo la elección del producto, sino pagarlo. Pues bien, esa ley, que es la Ley de Servicios de Pago, que entró en vigor en el año 2018, establece, y que va a ser objeto de nueva reforma, establece ciertos mecanismos de protección en los pagos. Y, por ejemplo, posiblemente hayan oído hablar de el sistema de doble paso o de doble encriptación. De esta manera, cuando vamos a realizar una compra online, pues además de introducir los números de nuestra tarjeta, que sería el primer paso, después se exige un segundo paso consistente en la aprobación a través del teléfono móvil, generalmente, de esa operación que queríamos realizar de compra. Por lo tanto, esa regla de el doble encriptación o el doble paso, junto a otras normas de medidas de protección o de prevención, como el uso de plataformas que tengan encriptación segura. Ustedes saben que las plataformas que empiezan por HTTPS, PS, la S es muy importante, son plataformas seguras, u otros requisitos u otras recomendaciones, ya a estas alturas deberían ser muy conocidas, como la evitación de redes Wi-Fi públicas para transacciones, es decir, que no utilizamos redes que sean abiertas y que por tanto puedan tener un mayor riesgo para los consumidores. Recientemente hemos asistido a numerosas noticias en los medios de comunicación sobre ciberdelitos. Pues, por ejemplo, el aumento de fraudes en plataformas de segunda mano, tipo Wallapop, tipo Vinted, donde se producen pues, distintos delitos como estafas en criptomonedas, ¿vale? O, por ejemplo, robos de datos en grandes marketplaces. O, por ejemplo, ataques de phishing a través de inteligencia artificial, fraudes en pagos, contact labs. En suma, de lo que se trata es que la tecnología avanza y los delincuentes también. Y pues utilizan diversas técnicas de estafas y de delitos. Citamos ahí los NFT, que son los tokens no fungibles. Esto también es muy utilizado, pues también en este sector hay formas de estafas, como yo les pongo ahí, ¿vale? Que permiten, bueno, pues en principio esto está pensado
como activos digitales que funcionan con tecnología blockchain, y esta terminología les sonará también las criptomonedas tipo Bitcoin, ¿vale? Pues esto es una forma también que puede dar lugar, en principio es una forma de inversión, etcétera, por parte de los consumidores, pero que puede llevar a estafas, tanto los NFT como las criptomonedas, ¿vale? Que son formas de inversión, como les digo, pero que hay que tener mucho cuidado con ellas. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de estafas muy recientes, ¿vale? Extraídos de la página del INCIBE, que ya les decía yo, que es el organismo que pretende garantizar la protección frente a empresas y frente a consumidores en materia cibernética. Pues bien, en su página se pueden advertir algunos delitos muy recientes como estos. En primer lugar, los falsos correos electrónicos y phishing. Y ponemos como ejemplo un correo de la Policía Nacional donde su objetivo, lógicamente, es robar datos personales, ¿vale? A través de un enlace a una supuesta citación falsa, con urgencia, con amenazas, etcétera, ¿vale? Que ahora tendremos oportunidad de ver. Un segundo ejemplo son los casos de extorsión o de sextorsión. A veces se reciben mensajes, correos electrónicos, en los que se extorsiona con unos presuntos vídeos de contenido sexual comprometedor y se exige el pago de pues, una cantidad de dinero, generalmente en criptomonedas. Otras veces asistimos a la filtración de datos personales. Por ejemplo, recientemente salió la noticia de una empresa de seguros, DKV, que reconoció la filtración de determinados datos de pólizas personales. Afortunadamente parece ser que esa filtración no afectaba ni a datos financieros ni a datos de salud de los asegurados. Siguiendo con estos ejemplos, hay muchas campañas de suplantación por phishing. Algunas que suplantan, pues, por ejemplo, a la propia Policía Nacional, al propio INCIBE, que yo les decía, o a empresas. Así, por ejemplo, tenemos recientes ejemplos de correos falsificados donde, por ejemplo, pues suplantan al Leroy Merlin, ¿vale? Con un enlace fraudulento donde se advierte de que te ha tocado un determinado premio, un determinado producto gratis y solo tienes que solicitar su envío. O, por ejemplo, unos mensajes fraudulentos por parte de la Dirección General de Tráfico donde se nos solicita la imagen del DNI, que hagamos un DNI, pues para abonar una multa, por ejemplo. Y en el fondo lo que va a hacer es redirigirnos a una web falsa donde nos van a robar nuestros datos personales. Pensar que con nuestros datos personales pues se pueden hacer muchísimas cosas. Esta mañana me llegaba a mí un correo para realizar un check-in de un hotel al que voy a ir y me pedían que podía realizar el check-in online previamente, anticipadamente, subiendo una foto de mi DNI. Bien, pues igual que he recibido ese correo para hacer el check-in en un determinado hotel, pues a veces se reciben correos fraudulentos de determinadas empresas o instituciones y el consumidor a veces pues cae en el error de suministrar o de subir cierta información. Son numerosísimos los ejemplos. Un siguiente ejemplo es una campaña de smishing y malware donde se advierte por parte de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, de tormentas severas. Como saben que ahora estamos atravesando y vamos enlazando unas tormentas con otras, pues te anuncian la posibilidad de descargarte una aplicación para determinar si en una determinada zona, ¿vale? Pues va a existir riesgo de tormentas severas, rigurosas, con riesgo de inundaciones, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros casos, ¿vale? De suplantación de empresas de energía eléctrica o de gas. Así, por ejemplo, pues se ha recibido una oleada de correos fraudulentos simulando, por ejemplo, facturas pendientes, simulando la necesidad de confirmar determinados datos personales, que ya digo
que lo que hacen es suplantar compañías conocidas por todos, ¿vale? O un último, por ejemplo, donde suplantaban a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para un supuesto de certificado electrónico, ¿vale? Que en realidad pues era un correo malicioso, un virus malicioso que podía destruir todo nuestro disco duro, todos nuestros datos personales, etcétera. Vamos a verlo con ejemplos. Falso correo de la Policía Nacional con un malware, es decir, con un programa malicioso. Esta es una carta donde la Policía Nacional te cita, ¿vale? Y tú ves el logo, la bandera de España, etcétera. Te cita para que te presentes en un determinado lugar, una determinada fecha, advirtiéndote de la importancia de comparecer ante la Policía Nacional y te permite acceder a un expediente pues, para comprobar a qué se debe esa citación que te hace el Cuerpo Nacional de Policía. Primer ejemplo. Un segundo ejemplo. Se reciben correos, ¿vale? Chantajeando con contenido sexual, donde dice que, bueno, pues que mejor evitar un problema con la ley, donde vas a tener que pagar una determinada cantidad de dinero, ¿vale? Que es muy sencillo, entonces tienes que transferir una cantidad de dinero. Bueno, a veces estos correos cometen errores ortográficos muy elementales. A veces te hablan, por ejemplo, de pagar una cantidad de dinero en moneda extranjera, en dólares, en criptomonedas, etcétera. Cuidado con estos correos. O, por ejemplo, se detecta una campaña de smishing, ¿vale? Suplantando un servicio financiero, en este caso ONEI. Pues, por ejemplo, te llegan algunos mensajes, SMS, donde te dan en principio un código de verificación, pues para verificar tu número de teléfono móvil. Y cometemos el error de pinchar en ese enlace y acceder. O, por ejemplo, como apuntaba yo antes, un correo electrónico de la empresa tan conocida como el Leroy Merlin, donde se te señala que se te ha seleccionado para recibir pues un artículo gratis. En concreto es una caja de herramientas donde pues basta con que pinches en un enlace para que se te envíe la supuesta caja de herramientas, ¿vale? Que es lógicamente un engaño. O, por ejemplo, la DGT no te está solicitando a través de su web una imagen de tu DNI para pagar una multa, ¿vale? En distintos mensajes se te informa pues de que tienes multas pendientes y que la forma de poder acceder a ello pues es, por ejemplo, subir una imagen de tu DNI, ¿vale? U otro ejemplo, el famoso correo que llegaba estas semanas de la EMET. Se prevé una tormenta severa en su región, prepárese, manténgase a salvo, descargue la app y te ponía pues un malware. O campañas fraudulentas que suplantan a empresas de energía, todos conocemos, ¿vale? Pues Iberdrola, Endesa, etcétera, Naturgy, donde, pues bueno, existen facturas falsas o te informan de que hay ciertos desajustes en la facturación y que por tanto, como veis, se ve pequeñito, pero estas cartas pues llevan el logo de estas empresas conocidas, ¿vale? Y dan la impresión de que efectivamente es una carta verdadera, ¿no? Como decíamos antes, estos malwares lo que pretenden es, pues o bien contienen virus, o bien son troyanos, o bien espían la actividad del usuario, o bien incluyen anuncios invasivos, ¿vale? A webs peligrosas, o bien incluso pues propagan gusanos en la red. Entonces, bueno, pues la recomendación que se hace aquí en estos casos es no abrir archivos que puedan ser sospechosos en correo electrónico, que tengamos un software antivirus, anti-spam, anti-malware lo más completo posible, que no utilicemos pues ordenadores públicos que puedan estar desprotegidos, así como redes wifi desprotegidas, etcétera. Y algún otro ejemplo para terminar. Pues, por ejemplo, pues ya digo, con las compras online, pues son muy frecuentes que pues, no controlas si estás esperando un paquete, si ese paquete llega o no llega, si ha sido devuelto, si tienes que abonar algún coste adicional. Entonces nos llegan continuamente SMS, ¿vale? Correos electrónicos que nos advierten
pues de que nuestro paquete pues está bloqueado en la aduana y necesita que entremos y que confirmemos nuestra dirección, por ejemplo, y eso es simplemente la puerta que le abrimos a los hackers y piratas informáticos para que entren en todos nuestros datos. Y un último ejemplo, pues aquí tenemos, ¿vale?, la distribución de un malware mediante la suplantación de la Fábrica Nacional de Modelo y Timbre, donde lo que simula es el envío de tu certificado digital. Si tú casualmente estás esperando tu certificado digital porque has tenido que renovarlo, porque lo has solicitado por vez primera, pues ellos te envían un enlace donde supuestamente al pinchar en él, pues te puedes descargar tu certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y lo que es, pues es un espía para suplantarte datos. Bueno, ya hemos visto los riesgos. Vamos a ver un poco, primero la normativa que un poco pretende combatir frente a estos riesgos. Tenemos una normativa estatal que abarca o que cumple desde leyes de protecciones de datos, leyes de consumidores, que también, ¿vale? Y leyes de servicios digitales. Estas leyes, en los últimos años, la última que os he citado, la Ley de Servicios Digitales, pues impone una serie de obligaciones a las plataformas y a los proveedores digitales. Decíamos que hoy en día gran parte de las compras online, de la contratación electrónica, se produce a través de plataformas, lo que se denominan los marketplaces. Bien, ¿qué obligaciones tienen las plataformas? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Cómo podemos hacer más seguras las compras online? Observemos cuáles son las reclamaciones más habituales en materia de compras online. Pues mirad, y aquí vamos a enlazar ya con el tema de los derechos. En primer lugar, las reclamaciones más habituales pasan por ejemplo, no recibir los productos. Nos quedaríamos sorprendidos de la gran cantidad de estafas que hay en esta materia. La semana pasada recibía yo una consulta de una OMIC donde me informaban de un consumidor que había comprado un coche, un vehículo a través de Internet, ¿vale? Había pagado el precio, y un precio nada bajo, sino que era un precio importante, y por supuesto no había recibido el coche, ni datos del vendedor alguno. Intentó ponerse en contacto con el vendedor, no lo encontró. Pues bien, productos no recibidos. En segundo lugar, productos defectuosos o distintos a los publicitados. Pues ejemplos de productos que presentan algunos defectos y que por tanto hay que devolverlos, nos tienen que devolver el dinero, qué derechos tenemos cuando un producto es defectuoso, o por ejemplo con productos que no se ajustan a la publicidad. En las imágenes de internet pues se ve un vestido precioso. Ayer me confesaba una alumna de la Universidad de Mayores que había comprado, que su única experiencia con el comercio electrónico había sido la compra que le habían realizado unos hijos de un vestido precioso de fiesta para ir guapa de la muerte, y que nada se correspondía a lo que llegó con lo que se le había prometido, ¿vale? Entonces, esas diferencias de calidad, de imagen, etcétera, son también muy frecuentes en las compras online. En tercer lugar, otro motivo frecuente de reclamación son los cargos indebidos o los fraudes en el pago. Por eso la normativa, la Ley de Servicios de Pago, pretende cada vez más ajustar la seguridad en las compras de pago. Se dice que lo más doloroso de comprar online, lógicamente, es pagar, que es la parte final. Pero este pago tiene que estar recubierto, tiene que estar dotado de ciertas garantías, ¿vale? Por eso el sistema de doble filtro, de doble encriptación, a que yo hacía referencia anteriormente. Pero a veces se producen cargos indebidos, nos cobran dos veces por el mismo producto. Yo hago una compra online de una reserva de un hotel, de un alquiler de coche, etcétera, etcétera, y me lo cargan dos veces. O me cobran cantidades sin autorización, ¿vale? El famoso phishing bancario,
donde se supone que yo he dado autorización para una compra y me han hecho un cargo en mi cuenta bancaria sin mi autorización. ¿Vale? ¿Quién responde de eso? El siguiente motivo de reclamaciones están relacionadas con el derecho de desistimiento. La ley reconoce a los consumidores que compran online la posibilidad de que cuando reciben el producto puedan desistir del mismo. Bien porque no te gusta, bien porque no te viene bien, bien simplemente porque cualquier motivo que puedas alegar. Y para ello, la normativa reconoce en las compras online un derecho a los consumidores para poder desistir del contrato en un plazo de 14 días naturales. Bien, esto es un derecho que la ley reconoce. La ley dice que el consumidor puede volverse atrás en su compra y devolver el producto y teniendo derecho a que le devuelvan el dinero, un reembolso, en el plazo igualmente de 14 días, pero, y esto hay que apuntarlo, nos pueden cobrar los gastos de devolución. El único requisito que establece la ley para poder cobrarnos los gastos de devolución es que se nos haya informado. No te podrán cobrar nada que no te hayan informado. Pero es importante que sepamos que este derecho de desistimiento solo existe en las compras online. En principio, con la ley en la mano, no existe en las compras realizadas en un establecimiento físico, salvo que el establecimiento voluntariamente, por una política comercial, decida reconocerte ese derecho. Recientemente, y este es el quinto motivo de reclamación, son también frecuentes las reclamaciones en materia de servicios no solicitados. Pues, por ejemplo, servicios de contenidos digitales, pues una suscripción, ¿vale? Online a una televisión de pago, de streaming, léase pues Netflix, Amazon, etcétera, o la suscripción o la compra de un software sin sin soporte físico. Es decir, en algunos casos se procede a la suscripción no deseada, a veces como paquetes, etcétera, y las empresas ponen muchísimas trabas para poder darnos de baja. Igual que para darnos de alta no nos han pedido nada, de hecho nos han dado de alta sin nuestro consentimiento, pues para darnos de baja son muchos los requisitos que nos hacen. Bien, a partir de ahí, de esos problemas que todos más o menos podemos conocer, yo os planteo una serie de derechos que tienen los consumidores online. Claro, el consumidor online, aparte de tener ventajas, tiene muchas desventajas también. No puede ver el producto, no puede probarlo, no puede comprobar sus características y en virtud de ello surgen una serie de derechos. El primer derecho es el derecho a la información. La información tiene que ser clara y veraz. ¿Qué significa eso? Pues que no puede contener indicaciones engañosas. Sabéis que a veces el precio no se indica, contraviniendo lo que dice la ley. La ley te obliga a dar el precio total, incluido con impuestos, incluido con el IVA, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido de comprar un billete de avión que inicialmente tenía un precio muy atractivo y posteriormente incluía otra serie de recargos, de tasas, etcétera, que lo hacían no tan atractivo en cuanto al precio? Por tanto, la información es fundamental. Y la información es fundamental porque os recuerdo que la información es vinculante. Todo aquello que nos han prometido podrá ser exigido por el consumidor. Y a su contrario, todo aquello de lo que no nos han informado no podrá ser exigido al consumidor. De forma que si, por ejemplo, en una compra online no nos dicen que vamos a tener que pagar los gastos de devolución del producto, evidentemente esos gastos no podrán ser exigidos. El segundo derecho de los consumidores en las compras online es el derecho de desistimiento. Ya hemos puesto antes algún ejemplo. ¿Vale? La posibilidad que tienen los consumidores de volverse atrás, de desvincularse de un contrato en el plazo de 14 días naturales. Otro derecho fundamental en esta materia, como consecuencia del motivo de reclamación anteriormente visto, es la posibilidad de que podamos recibir un producto defectuoso. Y en este sentido, la ley nos va a reconocer unos derechos a los consumidores, y es concreto
el derecho a una garantía legal. Esto lo habrán oído ustedes, ¿no? Es decir, cuando yo compro un producto, si este producto es nuevo y este producto se lo he comprado a un vendedor profesional, a un empresario, pues yo voy a tener un plazo mínimo de garantía. Les recuerdo que en España, con la ley vigente, el plazo mínimo de garantía son 3 años para bienes nuevos. Cuarto derecho importante, el derecho a recibir un contrato y la confirmación de la compra. ¿Cuántas veces hemos contratado, incluso telefónicamente, y posteriormente, y a pesar de lo que establece la ley, el empresario no nos manda el contrato y no tenemos justificación ni confirmación de esa compra? En quinto derecho tenemos, en quinto lugar, perdón, tenemos derecho a la protección de los datos. Es decir, cuando nosotros introducimos nuestros datos personales con ocasión de una compra, tenemos que garantizar que la empresa vendedora o prestadora del servicio no cede nuestros datos a terceros sin nuestro consentimiento. Y aquí sabéis que la Ley de Protección de Datos reconoce una serie de derechos a los consumidores, el acceso, ¿vale? Lo que se llamaban antiguamente derechos ARCO, que ahora se llaman ARCOPOL, acceso, rectificación, cancelación y oposición a nuestros datos personales. En siguiente lugar, en sexto lugar, tenemos derecho a métodos de pago seguros. Por eso, aquí existen numerosas recomendaciones en cuanto al pago. Pues utilice sistemas de garantía tipo PayPal, utilice tarjetas de débito o de prepago, ¿vale? Temas importantes en las plataformas de pago, pasarelas de pago, ¿de acuerdo? Más los plazos de entrega. El consumidor tiene derecho a conocer en qué plazos se van a entregar los productos. La ley dice, salvo pacto en contrario, el plazo de entrega será de 30 días. Luego admite un pacto en contrario, pero siempre con carácter supletorio, ese será el plazo de entrega. Más, tenemos derecho a servicios adecuados, eficaces, de atención al cliente. Los servicios de atención al cliente es el primer escalón que debe superar un consumidor cuando quiere reclamar por algún tipo de causa. Por tanto, la ley contempla que los servicios de atención al cliente sean eficaces, no nos tengan mucho tiempo a la espera, ¿vale? Respondan en determinados plazos, intenten dar satisfacción al consumidor, etc. Y luego está el derecho a reclamar. El motivo de la segunda ponencia que tenemos para esta mañana son reclamaciones frecuentes. Ejercitemos el derecho a reclamar cuando vemos vulnerados los derechos de los consumidores. En un día como este, que celebramos el Día Mundial de las Personas Consumidoras, existen distintos pilares básicos de la protección de estas personas consumidoras. En primer lugar, la información. Un consumidor informado es un consumidor que reclama menos y que obtiene mayor satisfacción. En segundo lugar, las reclamaciones. Y para eso nos ayudamos de las entidades que colaboran en esta materia, ¿vale? La SOMIC, ¿vale? El Gobierno de Canarias, en su Dirección General de Consumo. Todos son administraciones que pretenden cooperar en la protección de los consumidores. El siguiente derecho que tenemos es el derecho a evitar cláusulas y prácticas abusivas. Bueno, ¿quién no ha leído algún contrato? ¿Quién no ha comprado una entrada para un espectáculo, para un festival, etcétera? Y no ha visto que en muchos casos contienen cláusulas abusivas. También la administración tiene que luchar contra las cláusulas abusivas. En determinados sectores, por ejemplo, a vosotros un sector que os es muy próximo, el transporte aéreo, ¿vale? Pues sabéis que en muchos casos, pues los billetes de avión contienen cláusulas abusivas. ¿Quién no ha oído hablar de el equipaje de mano? Esa posibilidad, salieron hace poco unas noticias de que el Ministerio de Consumo pues había sancionado a compañías aéreas por cobrar a los pasajeros por llevar el equipaje de mano. O, por ejemplo, quien no ha oído hablar
de las cláusulas, no sé si con este nombre o con otro, no-show, es decir, cláusulas que se contienen en los contratos de billetes de avión y que permite a la compañía aérea, ¿vale?, cancelar la vuelta de un viaje si no has utilizado la ida. Pues es una cláusula abusiva. Eso en materia de transporte aéreo. También en materia, como yo apuntaba, de festivales. También en materia de contratos de suministro. Es decir, existen numerosas cláusulas y prácticas abusivas que hay que intentar evitar o desterrar de la contratación con consumidores. Y por último, si invocábamos antes el derecho a reclamar que tenemos los consumidores, también tenemos derecho a soluciones extrajudiciales de conflictos. Es decir, que si finalmente no se llega a un acuerdo con el empresario, si finalmente y a pesar de la actuación de la administración y de la mediación que hace la administración, no se logra resolver el conflicto, que el consumidor tenga, además de la vía judicial, la posibilidad de acceso a otras vías de solución alternativa de conflictos. Y en esta materia se cita el arbitraje de consumo y se cita, por ejemplo, el arbitraje o la resolución alternativa de conflictos en materia de transporte aéreo ante la AESA. ¿Os suena? La agencia española, ¿vale? Que, bueno, pues va a dictar una serie de resoluciones ante reclamaciones de los consumidores en materia de transporte aéreo. Llegados a este punto, tenemos que mencionar algunas buenas prácticas para garantizar la seguridad. Una de ellas, hemos dicho antes, utilizar webs seguras. Otra cosa es revisar los datos del vendedor. Vamos a contratar en páginas seguras, ¿vale? Páginas que conozcamos el vendedor. Vamos a ver las opiniones de los compradores. El tema de las reseñas es muy importante. Es cierto que muchas reseñas son falsas y hay un mercado de reseñas falsas, pero también es que aportan mucha información adicional, complementaria a los consumidores. Por supuesto, verifiquemos los términos y condiciones de la compra, lo que se denominan las condiciones generales del contrato, la letra pequeña que todos conocéis. Vamos a verla. Vamos a ver porque ahí puede haber muchas cláusulas abusivas. No proporcionar datos personales innecesarios. Usar métodos de pagos seguros. ¿Vale? Por supuesto, evitar transferencias directas. ¿Vale? Siempre a través de pasarelas de pago que nos den seguridad, con las cuales esas pasarelas nos den ciertas garantías. Nunca realizar transferencias. En el caso que yo os decía, de un consumidor que había comprado un vehículo de alta gama a un precio relativamente alto, pues hizo una transferencia. Y después, pues esa transferencia ya es irreversible. El consumidor no puede volver atrás. ¿Vale? Entonces, veremos cuáles son los métodos seguros a través de pasarelas de pago, utilizando, por ejemplo, tarjetas de débito o de crédito, más bien de débito o incluso de prepago, donde incluso nos van a permitir, en algunos casos, pues dirigirnos al banco y pretender anular esos cargos, ¿vale? Siempre que se trate de cargos fraudulentos. El artículo 112 de la Ley de Consumidores nos dice que si nos han hecho un cargo fraudulento, podemos reclamar al banco, ¿de acuerdo? Luego, tenemos ahí una garantía, lo cual no lo tenemos si hemos hecho una mera transferencia. Por supuesto, ser cautelosos, desconfiar de precios demasiado bajos o ofertas irreales. Primero confirmar los plazos de entrega y advertir en esa publicidad, en esa información precontractual, qué costes tiene nuestra compra. Si nos cobran gastos de envío, si nos cobran gastos de devolución. Por supuesto, si tenemos derecho de desistimiento. Hemos dicho que el derecho de desistimiento existía en las compras online. Pero cuidado, advirtamos esto, no en todas las compras. En algunos productos está excluido. Les voy a poner un ejemplo que lo entenderán fácilmente. Si lo que compramos por internet es, por ejemplo, ropa interior, eso está excluido por razones de higiene del derecho de desistimiento.
Determinados contratos también, los contratos de transporte. Si compramos un billete de avión, eso no tiene derecho de desistimiento. Si reservamos una habitación de hotel, repito, no tienes, salvo que te lo reconozcan voluntariamente, pero esa es otra cuestión, ¿vale? Entonces, muy cautos. Siempre nos tienen que dar información precontractual de si tenemos o no tenemos derecho de desistimiento. Cuando yo contrato una habitación de hotel, tengo que plantearme si es reembolsable, si no es reembolsable, si puedo desistir, si no puedo desistir, ¿de acuerdo? Por supuesto, en todas las compras que hagamos, conservar copias, es decir, vamos a guardar documentación que nos permita reclamar en su momento. Y por último, como último consejo, conocer los procedimientos de devolución y de garantía. ¿Qué garantía tenemos? ¿Frente a quién la podemos ejercitar? ¿Qué derechos tengo si un producto no me llega en plazo? ¿O qué derechos tengo si un producto es defectuoso? ¿Vale? Para ir terminando con esta primera ponencia, hemos dicho que muchas de estas compras online se realizan a través de plataformas. Estas plataformas tienen una serie de obligaciones adicionales. La Ley de Consumidores, en el artículo 97 bis, impone obligaciones de información adicionales a las plataformas. Nos tienen que decir, por ejemplo, en qué calidad actúan, porque las plataformas pueden actuar como vendedores, en cuyo caso van a tener el mismo régimen que otros vendedores, ¿vale? De responsabilidad, pero también pueden actuar como intermediarios. Cuando nosotros compramos a través de Amazon, a través de AliExpress o, por ejemplo, a través de Booking, en muchos casos, actúan como intermediarios. Pues tenemos que determinar qué pasa si, por ejemplo, pues el hotel que hemos reservado no existe. ¿Puedo pedir responsabilidad a Booking? ¿O qué pasa si el producto no llega o llega con algún defecto? ¿Puedo pedir responsabilidad al intermediario? Después, si queréis, entramos a hablar. Os he dicho, y voy terminando esta parte, que contratemos en web seguras, es decir, en web que nos ofrecen el protocolo HTTPS y ese candado que aparece en la barra de direcciones cerrado, que utilicemos páginas que tengan sellos de confianza, el Confianza Online o cualquier otro distintivo. Por ejemplo, aquellas páginas que están adheridas al arbitraje de consumo, etcétera. ¿Vale? Y por último, el tema de los pagos. Decía yo que la parte más dolorosa siempre es el pago. Entonces vamos a utilizar tarjetas virtuales, tarjetas de un solo uso o de prepago. Vamos a utilizar el sistema de doble autenticación, es decir, primero introduzco mis datos que tengo en mi tarjeta y que teóricamente solo me sé yo, pero siempre hay un segundo paso, que es la confirmación a través de otro dispositivo, un teléfono móvil, etc. La utilización de wallets digitales, es decir, realizar pagos con Apple Pay, con PayPal, que nos ofrecen garantías adicionales. Muy importante también. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto casi que voy terminando. ¿Vale? Simplemente recordaros algunas consideraciones finales de mi intervención. Sé que en este tiempo no puedo entrar en mucho detalle, pero quedaros en que las compras online ofrecen un mundo nuevo, un mundo globalizado, donde intervienen ahora las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues por ejemplo, a través de los chatbots, donde para preguntar determinadas cosas en un determinado establecimiento, en un hotel, en una página, pues tenemos la posibilidad de hablar con una inteligencia artificial que nos va a resolver pues las principales dudas. Bien. Todo esto es un nuevo mundo que se abre al consumidor y que da lugar también a numerosos fraudes, y de lo que se trata es de que seamos cautos y sepamos cómo prevenirlos. Junto a ello, en las compras online tenemos que conocer los derechos que tienen los consumidores. Hemos hablado del derecho de desistimiento,
hemos hablado de los plazos de entrega, ¿vale? Hemos hablado de los sistemas de pago, etcétera. Todo ello contribuye a garantizar, ¿vale? La fiabilidad de estas compras online. Yo aquí termino. Aquí os había preparado una serie de casos prácticos para que veáis la casuística que planteamos. Faltas de información, derechos de desistimiento. Luego, como os voy a pasar la presentación a todos los que estéis asistiendo a esta jornada, pues lo vais a poder ver. No es nada distinto de lo que ya he contado. Cargos online fraudulentos, y os doy las respuestas a estas cuestiones. ¿De acuerdo? Vale, pues yo con eso casi que termino mi ponencia. Voy a intentar finalizar la presentación. A ver, Muchas gracias, eso. Pascual. Ahí se había quedado un poco enganchado el tema. Y ya digo, no pretendo agotarlo todo el tema porque es un tema muy amplio, pero ahora sí que doy lugar a un espacio pues para que podáis intervenir, para que podáis hacer alguna pregunta o alguna reflexión. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo finalizo aquí mi primera exposición y estoy a vuestra disposición, pues si queréis realizar preguntas a través del chat o incluso abriendo micrófonos, etcétera. Venga. Muchas gracias, Pascual. Bueno, por ahora aquí en el chat no veo que tengamos ninguna pregunta ni ninguna duda. Yo sí puedo hacer eh, uso de, de mi preferencia aquí como moderador. Sí te voy a lanzar una simplemente muy sencilla, porque yo desde mi ámbito como periodista de formación, pues muchas veces me intento informar, ¿no? Y como está el tema ahora mismo, pues con todas las cuestiones de tecnología y con todo el tema de fake news y demás, pues si hay algo similar, o sea, tú hablaste de Incibe, pero si hay algún tipo de portal web en el cual se puedan ir conociendo todo ese tipo de fraudes, de estafas, es decir, si hay como una especie de base de datos en la cual nosotros podamos acceder para saber si verdaderamente, pues, darnos un poco más de poder a nivel informativo, en el sentido de saber cuáles son las estafas más comunes o cuáles están siendo las que están confirmadas y que podamos tener una mayor seguridad a la hora de afrontar nuestro Hombre, derecho como consumidor. la página que más información ofrece es la de INCIBE, sin lugar a dudas. Ujú. Muchos de los ejemplos que yo he puesto en mi ponencia están extraídos de ahí. Además, son ejemplos muy actualizados. Y, bueno, esa página pues permite información tanto a empresas como a consumidores. Entonces, existen otras muchas, incluso del Ministerio de Consumo, etcétera, pero creo que a nivel estatal, luego las comunidades autónomas, algunas también, pero yo creo que como referencia, eh, pues los propios bancos nos mandan numerosos correos electrónicos, pues, por ejemplo, advirtiéndonos de que ellos nunca nos van a pedir datos por teléfono, ¿vale? Entonces existen numerosas recomendaciones. De lo que se trata, y nadie estamos libres de ello, porque la verdad es que cada vez la piratería informática y la ingeniería es mucho más avanzada, es decir, es muy fácil caer en estos riesgos, caer en estos fraudes, porque si a ti te llega un correo de tu entidad bancaria diciéndote que te han intentado extraer una serie de dinero de tu cuenta, que te pongas en contacto con ellos, o por ejemplo incluso te llaman vía telefónica y en tu teléfono sale como identificación que es tu banco el que te está llamando, pues poco puedes sospechar de que es una llamada falsa y de que han suplantado la identidad del banco y aparece en tu teléfono móvil el teléfono de una supuesta entidad bancaria, cuando lo que están haciendo es piratear a través de un complejo sistema informático ese número de teléfono y por tanto te hacen caer en la tentación de suministrarles datos. Nunca suministremos datos ni por teléfono ni en enlaces de dudoso origen. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues si no hay preguntas, pues directamente Pues yo creo que damos podemos paso. pasar a la segunda de las ponencias, Ujú. que creo que puede resultar muy interesante porque nos va a dar una visión muy completa de cuáles son, pues, los temas que hoy en día, pues, se conocen en las administraciones de consumo y en las reclamaciones. Entonces, la segunda de las ponencias tiene por objeto analizar
y también es muy amplia. He realizado un estudio muy completo sobre cuáles son las reclamaciones de consumo más frecuentes. Y lo voy a centrar en algunos ámbitos, en concreto en esos 5. Brevemente, mi idea es hacer un recorrido. Sé que se me quedan algunos otros fuera, pero hacer un recorrido de esos 5 temas. Mirar, el primer tema son las garantías y las reparaciones. Pues aquí tenemos incluido todo: garantías y reparaciones, por ejemplo, en compras online, garantías y reparaciones en compras de automóviles, garantías y reparaciones en electrodomésticos. Bien, vamos a explicar algunos ejemplos. Voy a poneros muchos ejemplos y vamos a intentar dar un poquito de luz sobre estos temas. En segundo lugar, reclamaciones en materia de suministros básicos. Pues, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los consumidores con la compañía de la luz, con la compañía del agua, con la compañía del gas? En tercer lugar, transportes. Dentro de transportes hemos sintetizado los de transporte aéreo, pensando en vosotros y que, dada vuestra condición insular, pues sois usuarios muy frecuentes del transporte aéreo, incluso entre islas, ¿no? Bien, en cuarto lugar, telecomunicaciones. Brevemente, es solo hacer un recorrido. Y por último, en temas financieros. Pues últimamente, pues también se están llevando mucho a los tribunales, hay muchas reclamaciones sobre temas financieros. Aquí os he señalado alguno, el de los créditos revolving, pero podríamos también hacer referencia a lo que se denominan los microcréditos. Estos créditos, que como indica la palabra, son pequeñitos, de cantidades pequeñas, que incluso se han metido también en las compras online, están pensando en un determinado público, pues gente que a lo mejor no tiene acceso a determinadas fuentes de financiación, no tiene acceso a que su banco le dé un préstamo, ¿vale? También gente joven, los llamados millennials, que son muy consumidores de compras online y que compran todo tipo de productos: ropa deportiva, ropa de vestir, material escolar, material deportivo. Bien, esta gente que en un determinado momento tiene que hacer un desembolso, un gasto, y que a lo mejor pues no tiene el dinero en efectivo y que recurre, tristemente en muchos casos y con problemas jurídicos después muy importante, pues a la financiación. Recurre a la utilización de créditos, ¿vale? Y de microcréditos, recurre a determinados tipos de tarjetas con sistemas de amortización nada claros o nada transparentes, como son los créditos revolving. Bien, pues esto es un poco el objeto de esta segunda ponencia. La idea es establecer, poner sobre la mesa, poner sobre el tapiz algunas cuestiones de reclamaciones habituales. Y empezamos por las garantías y las reparaciones. Mirad, de lo que se trata es de analizar qué derechos tienen los consumidores en materia de garantías y de reparaciones. Esto es tan importante para consumidores como para empresarios. Los empresarios también tienen que saber qué derechos tienen o tenemos los consumidores en esta materia. Ejemplos de conformidad. Pues ejemplo, por ejemplo, de un coche, la compra de un coche eléctrico que aparentemente pues tenía una determinada autonomía según la publicidad, pero que finalmente pues el producto no responde a esa publicidad, no responde a las características que se anuncian en esa publicidad. Por tanto, lo primero que tenemos que establecer es un concepto de falta de conformidad o de defecto. Todos más o menos sabemos qué es un defecto, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos comprado una lavadora, pues que tenía una pantalla digital, que se utilizaba mediante una app, que era muy cómodo, podías programarlo incluso desde fuera de tu domicilio, pero después, pues la app presenta problemas, problemas de actualización, deja de ser compatible con determinados sistemas operativos y se plantea un problema de conformidad del cliente. Por conformidad entendemos defectos materiales, defectos de cantidad, de calidad, defectos en la instalación de un bien. Por ejemplo, hemos comprado un aparato de aire acondicionado y hemos contratado también la instalación. El aparato como tal está correcto, funcionaría correctamente, pero la instalación que realiza la empresa de prestación de servicios no es correcta. Pues bien, aquí tenemos una serie de derechos como consumidores que podemos exigir. Lo primero que tenemos que tener claro es frente a quién.
Y en este caso tenemos que invocar la responsabilidad del vendedor. Cuando hemos comprado un producto y este producto presenta algún defecto, pues en principio tenemos que dirigirnos frente al vendedor, ¿vale? Entonces, ¿qué plazos tenemos para detectar que el producto que hemos comprado es defectuoso? Pues tenemos aquí un primer plazo. Y hemos dicho antes que para bienes nuevos contamos con un plazo de 3 años. Es decir, durante 3 años, ¿vale? El consumidor tendrá derecho a reclamar siempre que el producto sea defectuoso, ¿vale? Primer plazo importante para bienes nuevos. En cambio, si lo que hemos comprado es un bien usado, ya no es un plazo de 3 años. Normalmente dice la ley que podrá pactarse, ¿vale? Un plazo mínimo de 1 año. Luego, para bienes usados, el plazo mínimo es de 1 año. ¿Vale? Más. Junto a eso, a veces los problemas están en los derechos que tiene el consumidor. ¿Qué derechos tiene el consumidor? Por ejemplo, el consumidor que compra un frigorífico y que este frigorífico pues deja de enfriar tras unos meses. O por ejemplo, el comprador de un vehículo. Yo tenía la semana pasada un cliente en el despacho que había comprado un vehículo de importación. Inicialmente el vehículo funcionaba correctamente, pero dejó de funcionar, tenía un problema eléctrico, era un vehículo enchufable eléctrico y tenía un problema eléctrico. Tras 3 meses en el taller, han conseguido diagnosticar la avería, les han hecho un presupuesto que, por supuesto, debe abonar el vendedor del vehículo, ¿vale? Porque es el responsable, según acabamos de decir, pero aquí se plantean una serie de cuestiones, plazos, obligaciones, responsabilidad del vendedor, cuando luego además, cuando desarman el motor para diagnosticar la avería, los mecánicos se dan cuenta de que el vehículo presenta una corrosión importante que va a determinar futuros problemas, ¿vale? Por tanto, advierten de ello a la consumidora y esta consumidora se plantea, pues, qué derechos tiene, ¿vale? Y qué puede exigir frente al vendedor. Entonces ahí os pongo básicamente los derechos. En primer lugar, la reparación y la sustitución. En segundo lugar, la reducción del precio y la resolución. Por ejemplo, si hemos comprado una lavadora y cuando nos la van a instalar en casa resulta que advertimos que tiene algún arañazo, pues bueno, podemos hacer dos cosas: exigir que nos traigan otras sin arañazos o negociar un poco una rebaja en el precio, ¿verdad? O, en el caso que yo os decía de la compradora que compró un vehículo de importación que presentaba graves defectos, pues se plantea a la propia compradora si tiene derecho a resolver el contrato. Es decir, si tiene derecho a que le devuelvan el dinero, y ella devuelve el coche y ya se buscará la vida. Junto a ese derecho, esos 4 derechos, la ley reconoce otros derechos muy interesantes. Por ejemplo, el derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios. ¿Vale? Por lo tanto, los derechos de los consumidores son la reparación y la sustitución, la reducción del precio y la resolución, y en ocasiones también se presenta lo que se llama una garantía comercial. ¿Cuántas veces hemos oído, pues, productos? Esta mañana en internet veía yo un coche que tiene una garantía de 7 años. Esto es lo que se denomina una garantía comercial. Es decir, existe un garante, que puede ser el fabricante, que puede ser una financiera, que nos da una garantía adicional a la garantía legal. Si antes hemos dicho que la garantía legal eran de 3 años, pues aquí vamos a contar con una garantía adicional. Y esto es lo que se denomina la garantía comercial. Garantía comercial que es independiente de la garantía legal, que es un compromiso que puede aceptar el fabricante, la financiera, una aseguradora, etcétera, y que puede tener incluso un coste. ¿Cuántas veces hemos ido a comprar un electrodoméstico, pues una televisión, y el propio vendedor nos ha ofertado, o un teléfono móvil, nos ha ofertado la posibilidad de concertar un seguro que llaman ellos adicional, que es lo que yo llamo garantía comercial, yo y la ley, ¿vale? Bien, por tanto, hemos dicho que la responsabilidad principal es del vendedor, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias podamos acudir también al fabricante. Por ejemplo, cuando ese vendedor pues ha cerrado el establecimiento, ¿vale? Si ha cerrado el establecimiento, pues y estamos en un producto
con garantía, ¿frente a quién la podemos exigir? Pues la podemos exigir frente al productor o fabricante. Y por último está el tema de los servicios postventa. Bueno, ya no tengo garantía, pero yo me compré un coche. Ese coche ya no lo tengo en garantía, pero ahora me ha fallado el ventilador o me ha fallado la correa de distribución o me ha fallado la válvula EGR. La ley lo que dice es que tenemos derecho a una serie de piezas de repuesto que estén disponibles durante un plazo de 10 años. Es decir, 10 años desde el momento en que el producto deja de fabricarse. De esa manera nos garantizan un determinado sistema o servicio postventa. Ese sería el primer motivo de reclamación. Garantías, reparaciones, así, muy someramente, muy rápidamente. Podríamos entrar en reparaciones a domicilio, por ejemplo, cuando llamamos a un técnico que vaya a casa, pues los problemas que se presentan también, si nos tiene que dar presupuestos, si tiene que tener hojas de reclamaciones, si renunciamos al presupuesto, ¿vale? Todas esas cuestiones también se plantean en materia de servicios postventa. El segundo motivo de reclamación son los suministros básicos. Pues claro, pues temas de electricidad, temas de facturas, ¿vale? Temas de gas, es decir, todo lo que entendemos por electricidad, o sea, gas, etcétera. Bien, primero lo que tenemos que saber es que hay una ley que regula estos temas. Nosotros, aparte de la ley de consumidores, tenemos leyes especiales. Tenemos una ley del sector eléctrico, tenemos una ley que regula los hidrocarburos, es decir, temas de gas, ¿vale? ¿Y cuáles son los principales problemas o reclamaciones que se plantean aquí? Pues temas, por ejemplo, de contratación, ¿vale? Me han dado incluso de alta sin mi consentimiento, problemas de facturación, me están cobrando mucho más de lo que yo venía pagando en los últimos meses, temas de cortes, de suministro. Vamos a intentar sistematizar un poco estas reclamaciones. La primera serían los temas de facturación incorrecta. De repente te giran una factura de un importe muy elevado, ¿vale? Entonces, los temas de facturación incorrecta pues hacen referencia a errores de lectura, a facturaciones basadas en estimaciones, no son lecturas reales, refacturaciones por manipulador del contador. Y aquí pues se plantea qué derechos tienen los consumidores, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me pueden refacturar? Ahí os pongo el plazo que marca la ley, un año, ¿vale? ¿En qué casos me pueden trasladar costes adicionales, incluso impuestos por una ley o por una norma? Por ejemplo, determinados impuestos, determinados costes o peajes, etcétera. Luego, por tanto, primer motivo de reclamación, primer motivo, facturación incorrecta. Segundo motivo, incrementos unilaterales de precio. Es decir, yo había contratado con una determinada empresa la luz a un precio fijo o el gas y posteriormente pues se produce un incremento del 30%, me alegan, pues debido al aumento de los costes en el mercado. Esto puede ser, si yo he contratado a precio fijo, me pueden subir el precio de forma unilateral, más problemas en la contratación, ¿vale? Pues por ejemplo, no recibo el contrato, ¿vale? Porque lo he realizado a través del teléfono, o me han cambiado de comercializadora. ¿Cuántas veces me han ofertado una cosa? Yo pensaba que era mi misma empresa y resulta que era otra empresa distinta. Y sin yo consentir, pues me dan el alta de forma inconsentida. Y me veo que me han cambiado de empresa sin mi consentimiento, ¿vale? Cambios no autorizados de comercializadora, contratación fraudulenta a domicilio, pues a veces, ¿sabéis? Aunque ahora ya está prohibida, pero antes era muy frecuente que se presentaban en tu casa de no sé qué empresa y que te iban a hacer un estudio de los gastos, de lo que usted pagaba de luz, etcétera, etcétera. Bueno, numerosos problemas de contrato. Por supuesto, servicios no contratados. A veces pues, nos hacen un cargo de mantenimiento o un seguro del hogar que nosotros no hemos contratado. Recuerden una máxima.
Todo contrato exige un consentimiento. Si nosotros no hemos dado el consentimiento, no podemos haber contratado. Luego, contratos que no hay consentimiento son nulos, ¿vale? Luego, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Me refiero, cómo llevamos a cabo esa nulidad, ¿vale? Cobro por servicios no contratados, ejemplos, servicios de mantenimiento, imposición de seguros, facturación de conceptos que desconocíamos, ¿vale? Cortes en el suministro, ¿vale? Por distintos motivos, en principio por impagos, ¿vale? Pues bien, ¿qué derechos tienen los consumidores en caso de impagos? ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Qué notificaciones te tienen que comunicar? ¿Vale? Pues todos sabemos que hay un procedimiento para un aviso previo, unos plazos mínimos que tiene que mantener la empresa, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el derecho a la reconexión una vez hemos formalizado el pago, ¿de acuerdo? Otro motivo de reclamación frecuente son los problemas con el bono social, cuando reunimos los requisitos, pero a pesar de que nos han reconocido el bono social, pues no nos lo aplican en la facturación, ¿de acuerdo? O problemas de calidad deficiente del suministro, ¿vale? Pues, por ejemplo, bajadas de tensión, subidas de tensión, cortes, ¿vale? Problemas en el cambio de titularidad, pues, por ejemplo, en determinados contratos de arrendamiento, donde la empresa, por ejemplo, se niega a darnos de alta en un contrato de la luz, del gas, etcétera, porque el anterior inquilino, pues, por ejemplo, tenía deudas. Eso es legal, nos pueden negar porque el anterior arrendatario tenía deudas, ¿vale? Bien. Temas también, ¿vale? De conflictos, de resolución. En tercer lugar, en telecomunicaciones. ¿Cuáles son las reclamaciones más frecuentes en reclamaciones, perdón, de telecomunicaciones? Bueno, pues en primer lugar, pues por ejemplo, podemos ver, ¿vale? Supuestos de escasa velocidad de la red de Internet. Hemos contratado una tarifa de Internet que nos dice velocidad de hasta X, ¿vale? Pero luego resulta que no tenemos esa velocidad. Eso es publicidad engañosa, ¿vale? Podemos hacer algo frente a esa publicidad. Supuestos de facturación errónea o abusiva. Por ejemplo, recibes una factura mensual con un cargo extra por suscripción, pues, a un servicio de entretenimiento que el consumidor no contrató, ¿vale? La operadora dice que fue activado desde su número, pero el consumidor niega haberlo hecho. Por lo tanto, son supuestos de facturaciones erróneas o incluso abusivas. Otro ejemplo, la modificación unilateral de condiciones. No sé si les sonará esos precios que se dicen precios fijos para siempre. Pero después, ¿vale? Pues por motivos técnicos, por motivos de costes de mantenimiento de la red, pues se suben al consumidor, a veces notificándolo, a veces no notificándolo. A veces, por ejemplo, se hace una notificación en la propia factura. Y bueno, pues las facturas las lee quien las lee, no todos las leemos, ¿no? Basta esa notificación en la factura para que te puedan subir el precio. Se suele decir que el consumidor tiene derecho a resolver ese contrato. Sí, sí, tiene derecho a resolverlo, pero lo que ya te han facturado tienes la obligación de pagarlo. Por lo tanto, lo lógico es que te informen previamente a la subida. Entonces, claro, esas tarifas para toda la vida, para siempre, etcétera, pues en principio, ¿vale? Tienen que respetarse. Por tanto, cualquier modificación unilateral por parte de las empresas requieren el consentimiento del consumidor o al menos la posibilidad de que se pueda ir a otra empresa que le ofrezca mejores condiciones. Problemas de portabilidad. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar de compañía telefónica y conservar el número? Pero pues después viene una contraoferta de otras empresas, de la empresa originaria, al final no se respetan los plazos que dice la normativa para la portabilidad, de forma que al consumidor se le produce a veces incluso cambios de operador sin su consentimiento. Esto es lo que se denomina el famoso slamming, ¿vale? El slamming es los cambios de operador sin el consentimiento.
En otros casos se producen retrasos en la ejecución de la portabilidad. En otros muchos se producen dobles facturaciones, es decir, al consumidor le factura la empresa de antes y la empresa de ahora. Como veis, estamos expuestos en muchos casos. En otros casos existen en los contratos cláusulas de permanencia y penalizaciones. Cada vez menos, pero sabéis que antes era muy frecuente pues que te ofertaban determinadas tarifas muy atractivas en cuanto al precio, incluso te regalaban terminales, pero te obligaban a estar con la empresa una determinada permanencia. Aún lo siguen haciendo. Pues a veces te llegan ofertas de que te mejoran el terminal que tienes a cambio de una permanencia, te mejoran la red wifi a cambio de una permanencia, te mejoran el router que tienes. Cuidado con las cláusulas de permanencia y penalizaciones. En muchos casos son cláusulas abusivas por desproporcionadas, ¿vale? Es decir, la indemnización que prevén es absolutamente desproporcionada por realizar la baja anticipada. En otros casos se producen cláusulas, existen cláusulas en los contratos de prórrogas automáticas. Es decir, si el consumidor no avisa, se reproduce el contrato, se va prorrogando, etcétera, etcétera. Bien, cuidado con esas cláusulas que hacen referencia a las penalizaciones, a las bajas, o también se plantean problemas de calidad eficiente del servicio. Un consumidor, por ejemplo, ¿vale? Que pues tiene problemas con la red. Le llega de forma intermitente, con muchas bajas, con muchas caídas, etcétera. Por lo tanto, la calidad eficiente del servicio puede plantear también problemas para los consumidores, ¿vale? Y hay que ver qué derechos tienen los consumidores. Servicios de roaming, ¿vale? Que un usuario viaja dentro de la Unión Europea y le cobran pues un extra en su factura por el uso de datos en itinerancia, a pesar de que, por ejemplo, el operador pues anunciaba roaming sin coste adicional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puede solventar? Y por último, también se plantean problemas de servicios empaquetados, es decir, estos packs que compran, pero que después, al intentar dar de baja algún determinado servicio, pues le indican que o bien no puede realizarse o bien pierde ciertas bonificaciones de que se benefició el consumidor. Cuidado con los paquetes contratados, ¿eh? Si llevan seguros, si has contratado un paquete de internet y televisión, si tienes derecho a desistir de un contrato y no de otro, si tienes derecho a renunciar a un contrato y no a otro, ¿vale? Por lo tanto, en esta materia también recordemos que frente a la competencia de las autoridades de consumo, determinados asuntos de telecomunicaciones son competencia de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, la antigua SEPSI de la Secretaría de Estado, donde determinadas reclamaciones tienen que hacerse directamente, primero a la compañía, lógicamente, y segundo, a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Siguiente sector de reclamaciones. Digo que en atención a vosotros, que estáis en una isla y que para vosotros el transporte aéreo es fundamental, conexión con la península, conexión con otras islas, pues también se plantean numerosas reclamaciones en materia de transporte aéreo. Bueno, aquí existen, ¿vale?, una serie de normativas que son muy interesantes que conozcáis. Existe el llamado reglamento de overbooking, el 261 del 2004. Existe un reglamento para personas con movilidad reducida, el reglamento del 2006. Existe la ley de navegación aérea, que es muy antigua, es la ley de 1960. Pero bueno, tenemos ahí unas leyes que hay que cumplirlas. Entonces, en primer lugar, yo os citaba una serie de normas internacionales. Por ejemplo, la primera de ellas es la que regula los derechos que tenemos los consumidores en casos de denegación de embarque, cancelaciones o grandes retrasos, cuando es de aplicación el reglamento comunitario. En otros casos existe el Convenio de Montreal, que establecen pues determinadas indemnizaciones en casos de daños, pérdidas de equipaje, a nivel internacional, incluso fuera de la Unión Europea. Y luego está la Agencia Española
¿vale? De seguridad aérea, la AESA, que es la responsable de velar por el cumplimiento de esta normativa. Y por eso os apuntaba yo antes que si tenemos que hacer alguna reclamación a una compañía aérea, desde el año 2020 existe un procedimiento obligatorio para las compañías aéreas, una especie de arbitraje obligatorio para las compañías aéreas, de forma que el consumidor que ha tenido un problema con una compañía aérea, primero debe reclamar a la compañía, darle la oportunidad de que le dé satisfacción a su pretensión o al menos que le conteste. Y si no le contesta o no resuelve el problema, pues la ley establece un arbitraje obligatorio frente a la ESA. Hay que presentar una solicitud y será la ESA la que dicte una resolución que resuelva ese conflicto. De esa manera evitamos que los consumidores tengan que acudir en materia de transporte aéreo a los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia a todos nos dan mucho respeto, tienen unos costes importantes, necesito a lo mejor un abogado, necesito un procurador, tiene unos gastos, puede haber costas procesales, etcétera. Para facilitar las reclamaciones en materia de transporte aéreo, la ley establece un sistema alternativo de resolución de conflictos, que es mediante una resolución que va a dictar la ESA y que es un sistema obligatorio para las compañías aéreas. Ejemplos de reclamaciones en materia de transporte aéreo. Vosotros de esto sabéis mucho más que yo. Retrasos de vuelos, ¿vale? Y ahí tenemos los derechos que tiene un consumidor cuando se produce esta circunstancia, un retraso de vuelo. Pues tiene derecho a asistencia, comidas, comunicaciones, etcétera. Tiene derecho a una compensación económica, etcétera. Cancelaciones de vuelos, es decir, un pasajero recibe un aviso de cancelación de su vuelo con 12 horas de antelación. ¿Qué derechos tiene? A un transporte alternativo, a una indemnización, etcétera. Overbooking, es decir, cuando a pesar de que tú tienes un billete y una reserva confirmada, si no llegas con la suficiente antelación, puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que el vuelo está lleno. Y por tanto, que hay una situación de overbooking y de lo que hay que saber es qué derechos tenemos cuando sufrimos esto. ¿Vale? Problemas con los equipajes, maletas perdidas o desaparecidas, maletas con daños, y ahí tenemos que saber también, ¿vale? Primero, que esto es una cuestión que tenemos que reclamar ante las autoridades de consumo. Consumo es la autoridad competente para conocer de reclamaciones de los consumidores por temas de equipaje. No es competencia de la AESA, ¿eh? AESA solo es competente para conocer de reclamaciones con relación a los reglamentos comunitarios y normas que os he dicho anteriormente. El reglamento 261 del 2004 y el reglamento del 2006 de personas con movilidad reducida. Pero en todo el resto de reclamaciones, la competencia la tiene Consumo. También en los contratos de transporte aéreo hay cláusulas abusivas, cláusulas de penalización, cláusulas que nos pretenden cobrar por imprimir la tarjeta de embarque, cláusulas que nos cobran por el equipaje de mano, y esto también es competencia de Consumo. De forma que recientemente oíamos la noticia de que el Ministerio de Consumo había sancionado a las empresas, ¿vale?, aéreas que cobraban por el equipaje de mano en una interpretación del artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea que dice, perdón, que las empresas están obligadas a transportar al pasajero y al equipaje de mano, ¿vale? Esa es la interpretación que se hacía de ese precepto. Personas con movilidad reducida, os he puesto el reglamento del 2006, que contempla una serie de derechos. Y por último, los procedimientos de reclamación primero frente a la compañía aérea, segundo frente a esa. ¿Vale? Ahí tenemos el procedimiento de reclamación y hay que conocer los plazos de reclamaciones. Fijaos que, por ejemplo, en materia de equipajes hay un plazo muy breve de 7 días desde la recepción. De forma que, si se reclama fuera de ese plazo, pues posiblemente haya caducado, ¿vale?, la acción. Bueno, ahí os cuento también la forma de reclamación. Y por último, el último bloque que habíamos elegido para las reclamaciones es el tema de los revolving y de los microcréditos.
Un revolving, ¿qué es? Bueno, pues un revolving va a ser una tarjeta que tiene el consumidor y que tiene un sistema de amortización característico. Por ejemplo, os pongo yo ahí el caso de un consumidor que contrató una tarjeta de este tipo, de crédito revolving, que pagaba una cuota al mes, en ese caso de 50 euros, pero que la deuda se iba acumulando constantemente. Es lo que se denomina el efecto bola de nieve, ¿vale? Y además los intereses que cobran por estas disposiciones que va haciendo el consumidor a lo largo de un mes, pues son bastante altos. En concreto, pues son muy frecuentes intereses donde la TAE pues es el 28% o incluso superior. Bueno, ¿esto qué son los créditos revolving en primer lugar? Y luego hablamos de los microcréditos. Pues como os decía yo antes, los créditos revolving son una modalidad de crédito al consumo que se utiliza a través de tarjetas donde el usuario dispone de un crédito, ¿vale? Le permite realizar compras hasta un límite y va amortizando, pero solo una parte del capital del que ha dispuesto. Por ejemplo, todos los meses amortiza 50 euros o todos los meses amortiza un 10%. ¿Qué pasa? Pues que se asiste a lo que se denomina deudores cautivos. Deudores cautivos. ¿Qué es eso? Pues que vas a ser deudor para toda la vida, porque como amortizas solo un porcentaje muy pequeño de la deuda, se va produciendo el efecto bola de nieve. Lo que no dispones, perdón, lo que has dispuesto y no has pagado se va acumulando al mes siguiente y los intereses se van acumulando también unos encima de otros, de forma que la bola de nieve es que se va haciendo muy grande. Bien, ¿cómo? Entonces, las características de estos créditos son, tienen intereses elevados, 28, 29%, tienen cuotas bajas, pagas muy poco, pero hay un riesgo de sobreendeudamiento brutal. Eso es un tipo de producto, los créditos revolving. Y otro tipo de productos son los microcréditos. Los microcréditos son, como la propia palabra indica, cantidades pequeñitas de que ha dispuesto el consumidor para hacer frente a un gasto inesperado, pues la avería del coche, un gasto escolar de los niños extraordinario, una rotura o avería en casa, de forma que hay que pedir un crédito de pequeña cantidad. El problema es que estos créditos hay que devolverlos en plazos muy cortos. Bueno, generalmente estos créditos tienen unos intereses desmesurados, ¿vale? Desmesurado, vuelvo a decir, porque podemos estar hablando de unos tipos de intereses anuales del 2200%, ¿vale? Esto es lo típico, 2200, 2600 anuales. Claro, como yo os decía, son cantidades pequeñas, 300, 500 euros, ¿vale? A pagar en muy poco plazo. Claro, si es a pagar en 15 días o en un mes, claro, el interés no es del 2000 y pico, pero si lo calculas anualmente, sí que es un 2000 y pico. De forma que estos microcréditos también presentan unos riesgos para los consumidores. En primer lugar, sus altos costes. Ya hemos dicho que los intereses son muy altos. Y en segundo lugar, es la ausencia de regulación. No hay una norma que nos diga qué es legal en materia de microcréditos y qué no. Y ni siquiera son entidades financieras supervisadas por el Banco de España, con lo cual, pues yo una vez escribí un artículo que decía: ¿quién gobierna esta selva? Porque esto es una selva sin ley, ¿vale? Entonces, además nos encontramos con que, bueno, pues la jurisprudencia a veces no es del todo beneficiosa para los consumidores. Mirad, yo ya os he presentado estos dos tipos de productos. Ahora os explico brevemente cómo luchar contra ello. Si hablamos de créditos revolving, ¿vale? Pues básicamente existen dos formas de combatirlos. De esto sí que llega mucho a los tribunales de justicia. Al final, si tenemos una tarjeta revolving, pues vamos a tener que acudir a un asesoramiento de un abogado para que incluso nos lleve un procedimiento ante los tribunales de justicia, que es la única forma de combatirlo. ¿Y cómo se puede combatir? Pues se puede combatir básicamente de dos formas. Una mediante lo que se llama la usura, es decir,
voy a intentar decirle al juez que este crédito revolving, que es un crédito al consumo especializado, ¿vale? Pues que tiene unos intereses absolutamente usurarios. ¿Y qué significa usurarios? Pues significa que el interés que nos cobran, ¿vale? Dice la ley de represión de la usura, la ley Azcárate de 1908, que es usurario un interés cuando es absolutamente desproporcionado, cuando es desproporcionadamente alto. Entonces, tenemos ejemplos de sentencias que han declarado que es un interés desproporcionadamente alto aquel que supera en más de 6 puntos la media de este tipo de créditos revolving. Para saber cuál es la media, debemos de acudir a la página web del Banco de España. El Banco de España, en su página web, nos va a informar de, dependiendo de la fecha de contratación del crédito revolving, cuál era el interés medio a que se daban este tipo de créditos. Y a partir de ahí aplicarle la regla de los 6 puntos. Si el interés que a nosotros nos están cobrando es superior a 6 puntos, podremos demostrar ante un tribunal que ese crédito es usurario. La segunda forma de combatir estos créditos revolving es a través de lo que se denomina el control de transparencia. Es decir, vamos a intentar demostrarle al tribunal que nos engañaron, que no nos dieron la información necesaria, que no conocíamos las condiciones de estas tarjetas de crédito, que no sabíamos cuál era su sistema de amortización. En suma, que no nos dieron la información para que el consumidor pudiese conocer cuáles son las consecuencias de esa contratación. No sabía que amortizaba muy poquita cantidad de dinero, no sabía que amortizaba 50 euros al mes con independencia de lo que dispusiera, etcétera. Y en esta línea de falta de transparencia, recientemente se han pronunciado dos sentencias del Tribunal Supremo, 154 y 155, que son de enero del 2025, que abren una nueva puerta a los consumidores para reclamar por estas tarjetas. Pues bien, por tanto, créditos revolving, ¿vale? Créditos revolving, información precontractual y consecuencias. La diferencia entre acudir a la ley de la usura o acudir a la falta de transparencia es importante. Si nosotros conseguimos demostrar que el contrato es usurario, la consecuencia va a ser la nulidad del contrato. Si nosotros conseguimos demostrar que hay falta de transparencia, la consecuencia no va a ser la nulidad del contrato, sino la nulidad de la cláusula que establece los intereses. Luego, por tanto, cuidado que esto se nos va, cuidado con este tipo de productos, ¿vale? Os hago una serie de recomendaciones como consumidores, como administraciones de consumo. Hay que mirar muy bien el contrato, leer detenidamente el contrato, asegurarnos de comparar ofertas, asesorarse legalmente, porque la mayoría de nosotros no somos expertos financieros, y, por supuesto, que sepamos que en esta materia de servicios financieros, ¿vale? Generalmente la competencia la tiene el Banco de España, cuando son entidades supervisadas, o la Comisión Nacional de los Mercados y Valores, ¿vale? También consumo puede hacer algunas cosas en materia de crédito al consumo. Todo lo que es crédito al consumo es competencia de las autoridades de consumo, ¿eh? Pensar que últimamente también hemos tenido muchas reclamaciones en materia de créditos al consumo derivados, por ejemplo, de cierres de establecimientos. Pues desde las antiguas, hace muchos años, academias de inglés que cerraron. Después las clínicas dentales, con distintos nombres. Ahora las clínicas de depilación, clínicas estéticas, etcétera, donde yo tenía contratado pues unos bonos, ¿vale? Unas sesiones para hacerme la depilación láser, para hacerme unos rayos UVA,
para hacerme X cosas y de repente el establecimiento cierra. Cierra y yo en muchos casos incluso pues había pedido una financiación. Había pedido una financiación que es lo que en muchos casos llamamos un crédito vinculado. ¿Vale? ¿Qué derechos tengo? Porque el establecimiento ha cerrado, yo ya no voy a poder seguir con mi tratamiento, me he quedado a medio en la depilación láser, me he quedado a medio en las sesiones de fisioterapia que había contratado, etcétera, y se pueden dar distintas circunstancias en función de que el consumidor lo vaya pagando poco a poco, lo haya financiado, lo pague con su dinero, lo pague con financiación, estoy hablando de clínicas dentales, de clínicas de estética, etcétera. Por tanto, mucho cuidado con estos temas. Es cierto que no podemos advertir, no podemos anticiparnos al cierre de un establecimiento. Yo contraté con este establecimiento, generalmente son establecimientos que llamamos low cost, es decir, a precios bajos, que recurren a ellos pues gente con pocos recursos, ciertamente, ¿vale? Dentistas, etcétera, y después nos encontramos con sorpresas desagradables. Por lo tanto, mucho cuidado, ¿vale? Que nos proporcionen información clara y completa sobre lo que nos dan, ¿vale? Que sepamos que los tribunales cada vez abren más puertas para la protección de los consumidores en materia financiera. ¿Cómo podemos luchar contra una tarjeta revolving? ¿Vale? Contra una tarjeta de Carrefour, contra una tarjeta Wizz, contra una tarjeta del Corte Inglés, que tienen ese sistema de amortización llamado revolving. ¿Vale? Bien, pues yo creo que con eso y cumpliendo un poco con el horario previsto, os he expuesto más o menos un panorama de cuáles son las reclamaciones más frecuentes en materia de consumo. Y ahora, creo que sí, yo termino, ¿vale? Con mi presentación y lo que voy a hacer es daros la palabra, que espero que estéis deseando tomarla y que pues tengáis dudas que hayáis manifestado en el chat. ¿De Muchas acuerdo? gracias, Pascual. Bueno, pues básicamente sí que hay algunas pequeñas dudas que han ido comentando por chat. Si quieren, para hacerlo más dinámico, pues yo voy haciendo interlocutor de estas preguntas que trasladan y empiezo, ¿vale? Gracias por tu ponencia, lo primero de todo. Venga. Y bueno, dice, la primera es de María Inmaculada Quintero Castro, que dice, ¿es correcto que habiendo detectado una no conformidad de un bien, entre paréntesis, lavadora que en el primer lavado pierde muchísima agua, por ejemplo, la empresa se niegue a cambiar e insista en reparar? Bueno, venga, le contesto a Inmaculada. Vamos a ver, con la ley en la mano, tras la última reforma de la ley que entró en vigor en el año 2022, solo se puede obligar al consumidor a sufrir una sola reparación. A partir de esa sola reparación, antes se discutía si se le podía obligar una, dos, tres, pues ahora con la ley vigente, a partir del 2022, solo se puede obligar a una reparación. Si la reparación primera es infructuosa, se abre el resto de remedios que atribuye la ley a los consumidores y, por tanto, los consumidores pueden optar a partir de ese momento por el resto de remedios, lo que significa, si le interesa reparar una segunda vez, podrá solicitarlo, pero si le interesa que le devuelvan el dinero, podrá instar la resolución del contrato. Esto es muy frecuente. Que no nos engañen. Con la ley en la mano, basta y solo se puede obligar a una reparación. Bien. Vale, por aquí otra pregunta de Carlos Alberto Toledo. ¿Está obligado un servicio técnico a acudir a un domicilio ubicado en una isla distinta a la que fue entregado el bien para determinar si la avería que sufre está cubierta por la garantía? Está obligado a pedir un domicilio en una isla distinta a la que fue Mm. entregado el bien. Bien, en principio no. El principio, a ver, lo que va a determinar va a ser el domicilio donde se entregó. Si se entregó en un domicilio, pero después el bien ha cambiado de ubicación y está en otro lugar, y allí, por ejemplo, no hay servicio técnico, en principio no estaría obligado el servicio técnico. ¿Vale? Ujú. Incluso, claro, estamos hablando de supuestos en los que está cubierto por la garantía. Entonces, en principio, la ley dice
que se responde, pero en el lugar de entrega, no en un lugar distinto. ¿De acuerdo? Ujú. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, otra vez de María Inmaculada. ¿Procede a hacer uso del derecho al desistimiento que figuró en la factura de compra si la falta de conformidad aparece en dicho plazo? El establecimiento se niega, se puede negar si no se cumple el requisito del embalaje que tiraron a la basura los instaladores en nómina de la empresa. Vale, son Y dos ya empiezan aquí cuestiones casos las más que complejos. Inmaculada plantea. Mm, Bueno, en primer lugar, no debemos de confundir lo que es falta de conformidad y derecho de desistimiento. Derecho de desistimiento es sin ningún motivo. Yo desisto porque no quiero el producto, pero no porque esté defectuoso, sino porque no lo quiero. Por lo tanto, una cosa es el periodo para desistir en el plazo de 14 días y otra cosa es el plazo de garantía, que ya hemos dicho que para bienes nuevos son 3 años. Entonces, yo solo puedo desistir en los primeros 14. Si ya se me pasa ese plazo, la única forma de luchar, por decirlo así, por mis derechos, es que el bien presente alguna falta de conformidad. Pasado el plazo de 14 días, si el bien es correcto, yo no puedo desvincularme del contrato. Dice, el establecimiento se niega. A veces es que se pretende confundir con malas artes, ¿vale? Lo que es desistimiento de lo que es falta de conformidad. Son dos cosas distintas. Tú puedes desistir del contrato en 14 días, sin alegar ningún motivo. Y luego dice, ¿se puede negar si no cumple con el requisito del embalaje? Bien, esto es muy frecuente. Mirad, la regla ha de ser, para ejercitar el derecho de desistimiento hay empresas que excluyen el derecho de desistimiento si se ha roto el film protector. Bien, pero el embalaje, lo que es la caja del producto, está intacta. Para ejercitar el derecho de desistimiento, nos pueden exigir el embalaje, la caja, pero no el film protector. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si lo han tirado a la basura, no. Si hemos tirado la caja, no podemos desistir, con independencia de que lo hayan hecho los propios trabajadores de la empresa. Ahí no podemos desistir, porque ese bien se dice que ya no es apto para ponerlo nuevamente a la venta. Pero si lo único que falta es el film protector, el que además es absolutamente necesario abrirlo para poder comprobar las características del producto, su naturaleza, etcétera, eso es necesario para poder ejercitar el desistimiento. Lo que ha dicho la jurisprudencia es que eso, la rotura del film protector, no excluye el derecho de desistimiento. Y por supuesto, el no tener el embalaje no excluye la posibilidad de reclamar por falta de conformidad. Si tú te has comprado un televisor de 65 pulgadas, pues evidentemente no puedes tener la caja del televisor durante 3 años que tiene la garantía. Es evidente que no se puede exigir el embalaje del producto. Luego, por tanto, que no nos engañen nuevamente entre confusión entre lo que es derecho de desistimiento y lo que es falta de conformidad. vale. La siguiente pregunta es en cuanto a telecomunicaciones, de parte de Gemma Valiente Roncero, en cuanto a telecomunicaciones, se me da con frecuencia que el nuevo operador promete encargarse de todo y queda la fibra colgada con el anterior operador. Sí, vamos a ver, esto es muy frecuente. Temas de portabilidad que finalmente no se llevan a efecto. Entonces, la responsabilidad evidentemente la tiene el nuevo operador. Entonces, nosotros podemos reclamarle al nuevo operador para que se haga por parte de las administraciones de consumo la mediación con el nuevo operador. Incluso podemos solicitar un arbitraje de consumo respecto del nuevo operador. Eso luego plantea numerosos problemas, porque claro, si finalmente, es decir, lo que hay que hacer es obligar al nuevo operador a que realice la portabilidad, ¿vale? Entonces, no tenemos ninguna reclamación frente al operador originario. El operador originario recibe una solicitud de portabilidad y está obligado a permitirla, ¿de acuerdo? A llevar a cabo las operaciones necesarias para permitir esa portabilidad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la fibra se quede colgada? Pues la responsabilidad es del nuevo operador. Bien. Marilena Ruiz Herra comenta, ¿qué medidas puede o debe tomar la DGC respecto a una reclamación que se le traslade tras intento de resolución voluntaria e infructuosa sobre un contrato de crédito al consumo revolving? Bueno, vamos a ver. Aquí lo que me Seguro de plantea consumo. Elena es un tema de competencia. ¿Qué puede hacer consumo en una reclamación? Ujú. Se ha intentado una mediación,
¿vale? Pero la mediación ha sido involuntaria. Mm. Me refiero infructuosa, perdón. Bueno, pues poco podemos hacer. Los que trabajáis en consumo, los que trabajamos en esta materia, sabemos que tenemos mucho las manos atadas. Se podría iniciar un expediente sancionador, Elena, si, por ejemplo, pues por ejemplo, en ese crédito revolving existen cláusulas abusivas. Todos sabemos, y esto debemos recordarlo, que la introducción de cláusulas abusivas es una infracción de consumo que está prevista en el texto refundido en el artículo 47. Y eso es competencia de consumo. Luego, por tanto, ¿qué puede hacer consumo en esta materia cuando se ha intentado la mediación y ha resultado infructuosa? Pues derivar al sancionador, en su caso, porque pueden existir cláusulas abusivas de intereses ordinarios, de intereses de demora, y mi consejo es que en este caso, en muchos casos aquí no merece la pena ni reclamar al Banco de España, ni a la Comisión Nacional de Mercados y de los Valores, no. Yo me iría directamente a los tribunales, a un abogado que conozca de estos temas, que estudie estos temas y que determine si ese crédito al consumo pues puede ser o bien usurario o bien falta de transparencia. Y meterlo en un tribunal civil que nos va a determinar las consecuencias que tiene esa declaración, bien de usura o bien de falta de transparencia. Perfecto. Y ya por último, Esther Morales Lemes, desde la oficina de Lanzarote, nos comenta respecto a la respuesta de la primera pregunta, de que solo debemos soportar al consumidor una única reparación. ¿Es así, entiendo, si estuviéramos hablando de la misma avería? Bien, Esther, como se nota que conocéis de qué estáis hablando. Bueno, vamos a ver. Antes se decía que sí, que tenía que ser la misma avería, ¿vale? Pero ahora con la redacción vigente ni siquiera eso. La redacción vigente te dice que si el producto ha fallado una vez y la reparación primera ha resultado infructuosa, el consumidor ya puede optar, aunque sea después la segunda avería sea una avería distinta. ¿Vale? Siempre se ha dicho, tenía que ser la misma avería, ¿vale? Para poder ejercitar el resto de derechos. Con la redacción vigente, yo creo que no es así ya. Y que, por tanto, aunque la avería segunda sea nueva, el consumidor va a tener el mismo derecho a resolver el contrato, a que le devuelvan el dinero, porque ese producto ya no le inspira ninguna confianza. Es decir, hoy me falla una cosa, mañana me falla otra, etcétera. Entonces, a fecha de hoy no tiene que tratarse de la misma avería. Tratándose de una segunda avería distinta, el consumidor puede resolver el contrato. Muy bien, Pascual. Pues por aquí, si no queda ninguna pregunta, doy como un chance de últimos segundos para que hablen ahora o callen para siempre, como quien dice. Por nuestra parte, pues bueno, agradecerte lógicamente las dos ponencias, Pascual. Y nada, si no hay más preguntas, pues bueno, decir que hemos llegado al final de estas jornadas organizadas con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Esperamos que para todos esta sesión les haya sido útil y que puedan aplicar lo aprendido en sus respectivos facetas, es decir, tanto como informantes para los usuarios como consumidor. Agradecemos profundamente a Pascual por compartir su conocimiento y nada, a todos los que han asistido y participado activamente también, trasladarles el agradecimiento. Les recordamos que para cualquier consulta o duda adicional, pues siempre podrán contactar con la oficina o visitar sus plataformas oficiales y nada, simplemente despedirme y darles las gracias por acompañarnos y que espero que nos podamos ver en próximas ediciones. Bien, pues muchas gracias a todos. Por mi parte, despedirme yo también. Espero que las dos ponencias hayan sido de vuestro agrado, que hayan sido útiles. Muchos de vosotros, a los cuales conozco, incluso pues sé que sois técnicos en consumo, sois trabajadores, y espero que os haya aportado algo de luz para vuestro trabajo diario. Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en particular a su OMIC la confianza depositada en mí para que esté unos minutos con vosotros y, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier aclaración adicional. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos, hasta luego.